Ahora, Señor, te rogamos que tú lo unjas con tu Santo Espíritu, oh Dios, y que su voz sea utilizada por ti, por tu Espíritu Santo, de tal manera, oh Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra que necesitamos. Amén. Esa palabra que tú sabes que cada uno de nosotros necesita en esta mañana. Nosotros disponemos nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú nos ministres. Así, Señor, te rogamos que tú utilices esta vasija para la gloria y honra de tu nombre, para edificación de pueblo de esperanza. Amén. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor para con pueblo de esperanza. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Qué bueno es venir con hambre. ¿Tienen hambre? Amén. Pero de la palabra de Dios, de la palabra de vida, de la palabra que alimenta. Si usted tiene otra hambre, pues la física, eso será después de la predicación. Pero ahora vamos a alimentarnos con palabra del cielo. Por los últimos 2 domingos hemos estado hablando sobre en esto pensar. Y que la batalla del creyente está en nuestras mentes, ¿sí o no? Y que nosotros tenemos que educar esa mente, ponerla al servicio de Cristo a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Pero tengo una pregunta para ti en el día de hoy. No tiene que contestarme, solamente contéstate a ti mismo. ¿Alguien de ustedes alguna vez le ha plantado un pensamiento negativo en su mente? Quizás alguna vez alguien le ha dicho: tú no sirves para nada, tú eres idiota, tú no me ayudas en nada, de ti no se puede esperar nada, perdí mi dinero en ti. Yo creo que esos tipos de pensamientos negativos a veces forman a uno, y a veces uno lo cree, y la Biblia llama a ese tipo de pensamientos fortalezas. Son pensamientos contrarios a lo que Dios realmente quiere para ti. Y ya sabemos que nuestra manera de pensar sí afecta nuestra manera de vivir, ¿sí o no? A veces creemos cosas que no son ciertas, pero vivimos creyendo esas cosas. Así que en el día de hoy yo quisiera hablar sobre eso, derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Abre tu Biblia en Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 10. Y vamos a usar este pasaje para entender eso, que a veces pensamientos o ideas contrarias, comentarios de otras personas pueden afectar nuestras vidas. Pero a la luz de la palabra de Dios no lo vamos a permitir. En Corintios capítulo 10, segunda Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Vamos a leer los versos 1 hasta el 6. ¿Lo tienen? Pablo está escribiendo a esta iglesia y le dice: yo, Pablo, os ruego, escucha la palabra, ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando estés presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Déjame darte un poquito del contexto de lo que está pasando. En la iglesia de Corintios se estaban levantando varios falsos profetas. Y el apóstol Pablo escribe primero en la primera carta de Corintios para dar su respuesta bíblica o según el corazón de Dios a algunos problemas que había en la iglesia. La iglesia le contesta y en esta segunda carta él está respondiendo a esos comentarios que ya le habían hecho de su primera carta. Así que Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Porque el buen nombre de Pablo estaba siendo blasfemado. Muchas personas comenzaron a juzgar sus intenciones y comenzaron a hablar cosas para menospreciar el ministerio que Dios le había dado al apóstol Pablo. Mira por ejemplo el verso 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Una de las cosas que yo decía es, qué fácil o qué bueno es, Pablo, que tú mandes una carta. Pero ven, dilo de frente de nosotros. En otras palabras, tú no tienes la osadía, tú no tienes el valor de decir lo que está diciendo en frente de nosotros. Que no era un verdadero apóstol. Juzgaban sus intenciones, sus motivaciones, que no eran sinceras. Y como no estaba presente, pues no le tenían respeto. En otras palabras, no creemos en ti, Pablo. El apóstol entonces le está escribiendo en contra de esos pensamientos. Y lo que dice el verso 4 es la base de lo que queremos aprender hoy. Porque las armas de nuestra milicia, eso es el apóstol Pablo escribiendo, no son ¿qué? Carnales. La respuesta bíblica a esos comentarios es decir, las armas que yo tengo contra esos comentarios no son carnales. Los pensamientos son carnales, las actitudes son carnales, pero yo no te voy a responder carnalmente. ¿Por qué? Porque las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas en Dios. Y ese es parte del mensaje. A veces pensamos que tenemos que actuar como el mundo actúa. Dios nos dice que tenemos que usar la mente de Cristo y los instrumentos de Cristo para vencer las mentiras del maligno. Y una de las cosas que vamos a ver es que las armas de nuestras milicias que son poderosas. El apóstol está rebatiendo y le está diciendo, yo no le voy a hablar como un carnal. Yo pudiera porque tengo la información, tengo la educación, pero me rehúso a usar las armas carnales. Porque el arma que yo tengo es poderosa en Dios. Este es el mismo hombre que decía, no me avergüenzo del evangelio, iglesia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, Pablo está convencido de que lo único que él necesita es el poder del evangelio. Y que él no tiene que defender su persona. Él está defendiendo su ministerio, pero no su persona. Él está defendiendo su llamado, pero no su persona en sí mismo. No sé qué pueden estar diciendo de ti hoy en día. Es posible que muchas veces muchas personas estén diciendo, ¿y tú no de que eres cristiano? Quizás están diciendo cosas por ahí. No confían en estas personas. Quizás están diciendo cosas que no son verdaderas. Y eso es lo que la palabra dice, que tenemos que cuidar de nuestra reputación, porque muchos hablarán cosas, pero que la hablen mintiendo. No verdaderas, sino mintiendo. Porque el arma que nosotros usamos para defendernos es el mismo poder del evangelio. El apóstol Pablo entonces dice, yo no voy a confiar en mi carne, no voy a confiar en mis credenciales, judío, hebreo de hebreo, me senté a los pies de Gamaliel. Él no va a hablar nada de sí mismo. Él va a decir que las armas que él tiene son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas.
La pregunta es, ¿qué son fortalezas? Bueno, alguien define una fortaleza como una forma errónea de pensar que nos mantiene aprisionados por la derrota. Es un pensamiento que no inspira esperanza, fe ni confianza. ¿Cuántos se han visto ahí? Hay personas que plantan ideas negativas y creemos eso y son fortalezas para nosotros seguir adelante. Estoy hablando de que a veces los padres les dicen a los hijos, tú no sirves para nada. Y los niños crecen así. Y se creen toda la vida que no sirven para nada. Eso es una fortaleza. Plantamos cosas negativas muchas veces en nuestros propios hijos. Es por eso que el mismo Satanás ha creado fortalezas ante el Evangelio. ¿Ustedes saben? La Biblia dice que Satanás tiene el mundo cegado, que no vean el poder del Evangelio. Se creen cosas, comienzan a creerse pensamientos, incluso a repetir lo que escuchan por ahí. Yo he escuchado personas que dicen, yo no creo en ninguna iglesia, pero nunca han ido a ninguna iglesia. Yo no creo en ningún pastor, pero no conocen ningún pastor. Repiten, se crean ideas para justificarse. Vamos a llamar eso fortaleza. Argumentos falsos que son plantados en los pensamientos y en el corazón, pero que afectan la estima, la fe y el progreso de una persona, incluyendo de muchos cristianos, que creen cosas que no son bíblicas. El apóstol Pablo nos está enseñando a entender cómo vencer esas fortalezas. Nosotros sabemos que todos vamos a tener luchas espirituales, ¿sí o no? Una de las cosas que viene en el paquete de creer en Cristo, de seguir sus pasos, es que estamos en una lucha espiritual. Y parte de esa lucha tenemos que saber cómo trabajar con ella, cómo vencer esa lucha espiritual. Esa lucha quiere apartarte de Dios, apartarte de tu fe, que tú no sigas adelante. Y yo estoy convencido que una de las maneras que el enemigo usa hoy en día es traer pensamientos contrarios a lo que Dios dice en nuestras mentes. Todos tenemos una lucha espiritual. Y la lucha espiritual del apóstol Pablo era eso, precisamente vencer esos pensamientos que se estaban levantando por falsos profetas, que estaban minimizando su carácter, su llamado, su ministerio. Y él estaba dispuesto a defender su ministerio, porque fue un llamado de Dios. Recuerden que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tú estás dispuesto a darlo todo por Dios. Y eso fue la experiencia del apóstol Pablo. Cristo se le reveló cara a cara. Le dio un llamamiento apostólico. Lo capacitó con un evangelio de poder. Y ahora el apóstol Pablo está dispuesto a defender eso que Dios le ha dado. Pero no con una ametralladora. No con granadas, ni con bazooka, sino con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Evangelio. La lucha es espiritual. Satanás es el que quiere obstaculizar la iglesia. Bueno, yo traigo esto porque la iglesia de hoy, todos los días, está en una lucha espiritual y a veces no nos damos cuenta. Estamos en una lucha aunque tú no lo creas y aunque tú no lo veas. El apóstol Pablo nos dice que las armas, la forma de nosotros defendernos no son formas carnales. La iglesia no depende de programa para vencer a Satanás. Y esa es la mentira que ha entrado en muchos lugares. Que mientras más programas, más victoria. No es eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son las luces, no son los instrumentos, no son el equipo de adoración, mientras más cantantes. No es eso que trae victoria espiritual. El apóstol Pablo nos enseña que en medio de esa lucha
Nosotros tenemos que usar las herramientas que Dios ya nos ha dado. Son herramientas que destruyen fortalezas. Son herramientas que derriban argumentos. Son herramientas que quitan toda altivez, arrogancia y orgullo que puede haber en un corazón. Entonces tenemos lucha, ¿estamos claros? La pregunta es, ¿qué armas tú vas a usar? ¿Cómo te va a defender? El apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios y la oración son las únicas armas eficaces en la batalla contra Satanás. Lo repito, la palabra de Dios y la oración son las únicas armas eficaces en la batalla contra Satanás. ¿Tú lo crees? ¿Te estás defendiendo? La palabra de Dios y la oración son las únicas armas eficaces en la batalla contra Satanás. Tenemos una lucha espiritual, pero déjame darte una buena noticia. Tú tienes un armamento espiritual. Tú tienes un armamento espiritual. Vamos a Corintios otra vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Él está describiendo el poder de esas armas. Destruyen fortalezas, derriban argumentos y también altivez y arrogancia que son contrarias al conocimiento de Dios. Y llevan cautivo todo pensamiento. Tenemos armas espirituales porque la lucha es espiritual. El creyente no usa las herramientas del mundo, sino la palabra de Dios y la oración. A ver si me explico lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está tratando de decir, ya nosotros estamos capacitados para vencer cualquier argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que hace una iglesia madura y fuerte es entender que ya en Cristo somos más que vencedores. Que no importa lo que el mundo diga, ya a través de la palabra de Dios tú puedes vencer esas mentiras del maligno. Ya la tenemos. No es que Dios la va a enviar del cielo, es que ya la tenemos. Una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada a perder la lucha espiritual. Un hermano que no ora está destinado a perder cualquier batalla espiritual que pueda venir sobre su vida. Y quiero enfatizar, iglesia, que tú puedes orar de manera personal, pero estamos hablando de manera congregacional también. Porque tu fortaleza es mi fortaleza. Somos un cuerpo en Cristo. ¿No me entendieron? Tu fortaleza es también mi fortaleza. Mi fortaleza es también tu fortaleza. Porque somos un cuerpo en Cristo. Mientras más fuerte tú estás, más fuerte está tu iglesia. No me están entendiendo. Me están mirando ya como que está profundo, pastor. Lo que estoy diciendo es que la victoria que yo pueda obtener de manera personal son tus bendiciones también. Somos uno en Cristo Jesús. Si tú oras y yo oro, somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Por qué tú crees que la iglesia ora por ti? Es para que tú estés en victoria, porque tu victoria es mi victoria. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. Y una de esas armas son la palabra de Dios y la oración. El creyente cree en lo que Dios dice y hace lo que Dios le manda. ¿No dice la Biblia que oremos sin cesar? Que oremos en todo tiempo. Que oremos con acción de gracias. Lo que fortalece al creyente es una vida constante de oración.
Ya Dios nos capacitó para la victoria espiritual. Estas son poderosas, iglesia. Son poderosas y destruyen argumentos. A ver si me explico. Ya sabemos que nadie puede convencer a nadie, ¿verdad? Yo recuerdo una historia que después de los cultos había una persona que tenía muchas preguntas y él me invitaba a su casa los domingos en la tarde a tomar café. Y recuerdo que él incluso le puso un nombre, él decía las charlas, algo así. Tomaba un café el domingo en la tarde después de la predicación y él me hacía todas las preguntas que quería. Y este hombre no era cristiano, de hecho él se declaraba como comunista, ateo, practicante del comunismo en mi país. Y para gloria de Dios, para hacer la historia corta, todos esos argumentos, todas esas ideas contrarias a la fe y a Cristo y el poder de Cristo en la cruz, todos fueron debatidos. Esa misma persona, yo recuerdo como le decía, tú vas a ser un buen predicador para Cristo Jesús. ¿Usted sabe que a veces las personas incrédulas también creen mucho? Dios usa su incredulidad para llevarlo a un nivel más alto. Pues les confieso que esta persona hoy es pastor. Y la última vez que nos vimos, estaba en una conferencia, está sentado a este lado y yo me siento y él me da un abrazo y me dice, las tertulias, y me dice, pastor, ¿se acuerda de las tertulias? Y él me abrazaba. Y cuento eso para testimonio de Dios, no testimonio mío, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para derribar cualquier pensamiento comunista o en contra del Evangelio de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia y yo te estoy diciendo a ti hoy en día. Si nosotros nos apegamos a la oración, si nos apegamos a la palabra, venceremos cualquier argumento. Y hay muchos argumentos que han entrado a la iglesia que son contrarios a la palabra de Dios. Ya lo vimos unas semanas atrás. Son contrarios a la verdad de Dios. Hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer a través de la oración. Amén. Todo es posible para Dios. El poder está entonces en la oración. El poder está en la palabra de Dios para derribar arrogancia, para llevar cautivos pensamientos a que a la obediencia, aleluya, a Cristo. No es ganar el argumento, es ganar la persona para Cristo. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado la puerta a un mormón? Un testigo de Jehová. Sí, porque esos son los que más predican, interesante. Los que tienen el evangelio falso son los que tocan más puertas, es increíble. Pero hay nosotros que tenemos el verdadero evangelio. Tenemos temor de presentar el verdadero evangelio. Porque tenemos temor a presentar un evangelio de poder. O tenemos temor de presentar un evangelio que destruya argumentos. Pero estas personas no tienen temor. Ellos tocan puertas. Y te convencen. Están convencidos de su propio error. Pablo nos dice que nosotros podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No solamente el pensamiento del otro, pero también tus propios pensamientos. Una de las cosas que el creyente que crece tiene que aprender es hablarse a sí mismo. Recuerden que lo hablamos el domingo pasado. Hablarse con el poder de la palabra de Dios. Y yo sé que a veces Satanás tira esos dardos, ¿verdad? Y uno tiene que decirle mentira a Satanás. Yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. No te creeré a ti, le creeré a mi Dios. Amén. Yo creo también que hemos minimizado el poder de las armas espirituales.
Decimos que creemos, decimos que son importantes, pero no la usamos. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Y podemos clamar al Espíritu Santo: Padre, entra en la mente de mi esposo. Padre, entra en la mente de mi esposa. Entra en la mente de mis hijos. Y a través de la oración podemos quitar cualquier argumento contrario que se está levantando en contra de Cristo en nuestra propia familia. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces practiquémoslos. Decirle: Señor, cierra tu puerta, como dice en Mateo, cierra tu puerta. Y de rodillas: Señor, yo sé que no puedo, no tengo la sabiduría quizás, pero tú me dices que el armamento que tengo es la oración, y la voy a usar. Y voy a pelear orando. Recuerdo una vez una persona, años atrás, muchos años atrás, me confrontó con algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Y comenzó a decirme: esto, pastor, usted esto, y yo escuchando. Y me decía todo lo malo, porque nunca dicen lo bueno, ¿verdad? Todo lo malo. Y usted es así, y tiene que hacer esto, porque entonces también quieren pastorear ellos también, ¿verdad? Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Y yo escuchando, y lo único que salió de mi boca fue esto: para gloria de Dios, gracias por todos esos comentarios, permíteme orar. ¿Sabe qué pasó? Se enojó conmigo, porque yo lo llevé a un plano espiritual. Y cuando una persona está a nivel carnal, no quiere ir al plano espiritual. Pero si la persona tiene intención espiritual, va a decir: sí, pastor, vamos a orar por esa situación. ¿Me siguen ahora? Las armas de nuestras milicias, ¿qué? Son poderosas para triunfar y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo creo que hemos minimizado entonces el poder de las armas espirituales, y tenemos que regresar a ellas, a la oración y la palabra de Dios. Y si no crees que estás en una lucha espiritual, es porque no conoces la palabra de Dios. Porque la lucha espiritual la declaró Cristo en la cruz. Él venció. Y Él lo dijo a sus discípulos, y te lo digo hoy en día: vamos a tener tribulación. En este mundo tendremos tribulación. Pero no termina ahí. Confiar, porque yo he vencido el mundo. Tenemos lucha espiritual, tenemos armas espirituales, y tenemos que llevar cautivo nuestros propios pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que no pienses que podrás ser victorioso sin Dios. Tú tienes que llevar cautivo esos pensamientos de autosuficiencia. ¿Me siguen ahora? Una de las cosas que muchas personas dicen es: yo no necesito la iglesia. Es un pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. ¿Ya me está entendiendo? Hay cosas que las personas creen que son buenas, pero son en contra a la obediencia de Cristo. He conocido personas que dicen: yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme. Eso es un pensamiento contrario a la obediencia de Cristo, porque ya Cristo dijo en su palabra: no dejemos de congregarnos. Entonces ese argumento, yo no sé de dónde salió, pero no es de Dios, porque no es consistente a lo que ya Dios ha revelado. Hemos conocido personas que dicen: pero pastor, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo veo la televisión de grandes predicadores, yo no necesito la iglesia. Eso es un argumento egoísta y antibíblico. Dios te dice que congregues, que no dejes de estar con tus hermanos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay algo sobrenatural, bíblicamente y espiritualmente, cuando estamos juntos, que no sucede cuando tú estás solo. Dios quiere que no pienses que podrás ser victorioso sin Dios. En palabra de Cristo: sin mí nada
podéis hacer. ¿Usted lo cree? Estamos aquí porque tenemos necesidad de Él. Estamos convencidos de eso. De que es importante venir aquí a este lugar santo, que Cristo lo santifica. Y yo voy a llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Por tanto, no pienses que podrás ser victorioso sin una vida donde Cristo sea el centro. Otro pensamiento que tenemos que llevar cautivo es: no piense que la apariencia es lo más importante. No piense que la apariencia es lo más importante. Una de las luchas que hemos tenido algunas congregaciones que no son tan grandes es que muchas personas ven a las megas iglesias como mejores iglesias, ¿sí o no? Que mientras más personas, más mover del Espíritu. Eso es mentira. Es un pensamiento humano. Eso no es un pensamiento de Cristo. Y eso hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Lo importante de una congregación no es el número, es la presencia de Dios viviente. Yo no sé si usted ha estado... No estoy hablando en contra de las grandes iglesias. Estoy hablando en contra del pensamiento que cantidad es calidad. Eso es lo que estoy diciendo. Que calidad es presencia. Eso no garantiza presencia de Dios. Muestra una iglesia en obediencia, con hermanos consagrados que vivan para Dios en santidad, y te mostraré a Cristo en medio de ellos. Porque sin santidad nadie lo verá. No solamente en el cielo, pero tampoco aquí cada domingo no lo va a ver sin santidad. ¿Ya entiende? Esos son pensamientos que hay que llevar cautivo en la obediencia de Cristo. No piense que la apariencia es lo más importante, las luces, los instrumentos y las sillas. La gente se impresiona cuando va a esas grandes congregaciones, ¿verdad? Y salen, ¡wow! Si nosotros tuviéramos eso. No, ya tenemos lo que necesitamos y tenemos a Cristo y la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Las otras cosas son secundarias. La iglesia no crece por el número que tenga. La iglesia crece por la presencia de Cristo moviéndose en los corazones, iglesia. Tenemos que llevar cautivo esos pensamientos que se están rodando por ahí, que no son de Dios. No sé ustedes, pero yo quiero estar donde Dios está presente. Una de las cosas que yo me gozo de mi propia iglesia es que Dios está presente. Dios me lo ha dicho, me lo ha revelado. Y lo he sentido. Porque la presencia de Dios nadie la puede negar. Me refiero a la presencia chequina, esa que nadie puede negar. Entonces estamos convencidos de que queremos amar a Dios, pero para poder amar a Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, como dice el apóstol, renovar nuestras mentes y pensar bíblicamente. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos y no pensar que la mansedumbre y la humildad son debilidades. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 10. Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente es que soy humilde. Él está hablando con un corazón humilde. Recuerden que en la iglesia habían grandes profetas, grandes, yo diría, apóstoles, o los superapóstoles que se pensaban mejor que el apóstol Pablo. Y él decía, pero yo no quiero parecerme a ustedes, yo quiero venir con humildad, con mansedumbre, porque eso es lo que predica a Cristo. Yo le decía a una persona esta semana que esa idea de grandes predicadores donde no se dejan ni siquiera tocar ni ver por las personas, eso no es bíblico. El pastor camina con sus ovejas. Hemos estado en lugares donde el pastor es el último que entra, con una escolta, con seguridad, y nadie puede saludarlo porque se le va la unción. ¿No es cierto? Esos pensamientos no son de Dios, iglesia.
y hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Por tanto, no pensemos que la mansedumbre y la humildad son debilidades. Y hay personas que dicen, no, porque ese es un pastor muy tranquilito, muy humilde. Como despreciando una característica que representa al Dios mismo, que es manso y humilde de corazón. No pensemos que la humildad es una debilidad, es una virtud cristiana que representa a Cristo mismo. Yo prefiero pedirle humildad a Dios que arrogancia, porque la Biblia dice que rechaza al altivo de corazón. Por tanto, no pensemos que la mansedumbre y la humildad son debilidades. ¿Qué es lo que queremos con todo esto, iglesia? Número 1, tú y yo tenemos que enfocarnos en agradar a Dios y solamente a Dios. No podemos vivir para agradar a los hombres. Tenemos que estar convencidos de que nuestra meta en la vida es la obediencia, el servicio y el temor a Dios, agradar a Dios en todas las cosas. Para levantar una iglesia se necesita personas que estén en un mismo sentir. Y yo sé que eso lo da el Espíritu Santo. Oremos al Espíritu Santo que nos dé a todos un mismo sentir, para que cuando vengan esos argumentos podamos llevarlos al sometimiento de la obediencia de Cristo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un cambio de mente, ¿sí o no? Padre, renueva nuestros corazones. Ayúdame a llevar todo pensamiento a la obediencia a ti. Qué bonita oración todos los días. Señor, toma dominio y control de mis pensamientos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pídele a Dios que te dé un cambio de actitud. Pídele a Dios que te dé un cambio de actitud, una actitud de fe, de victoria, de confianza en su palabra. Que no seas sabio en tu propia opinión, sino en la opinión de Dios y de su palabra. Pídele a Dios una renovación espiritual. Pídele. Señor, renueva. Crea en mí un espíritu fresco, nuevo. Un corazón limpio. Pídele a Dios fuego y entusiasmo por su palabra. De tal manera que impacte a los demás. Pero que ese fuego empiece de adentro hacia afuera, verdadero. Que tú puedas hablar palabras de fe y de victoria, porque siente la victoria en Cristo Jesús. Porque a través de la oración y de su palabra te estás fortaleciendo cada día. Y una cosa más, la mayor fortaleza que tenemos que vencer, primero los no creyentes, es que puedan tener una mente para con Dios. El trabajo de nosotros es predicar un evangelio, una doctrina de salvación, ¿sí o no? Pero lo hacemos a través del poder de Dios, a través de la oración. A través de la oración podemos orar por esos no creyentes, personas que no han hecho confesión de fe públicamente de que Cristo debe ser su Salvador y Señor. Que Satanás quite todo eso. Por eso es a través del evangelio. Mientras predicamos el evangelio, el no creyente llegará a la conclusión con el poder del Espíritu de que necesita a un Salvador. Pero también el creyente necesita una firmeza. La vida cristiana es un caminar, y esto es toda la vida. Que Dios nos dé esa fortaleza, esa firmeza, esa confianza, esa fe para perseverar cada día. Por eso dice la palabra que esto es para valientes. Hay que seguir adelante.
y sobre todo vivir apartado de todo pecado. Vivir en consagración a Dios. Ese pensamiento de que puedo tener un pie aquí y un pie aquí, eso no existe. Un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia, ese pensamiento no es de Cristo. Tenemos que creerle a lo que Dios dice. Y ya Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, porque puede ser que eso se dé, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, quiera Dios que lo que hemos aprendido hoy dé fruto, ¿sí o no? Que dé fruto en mi vida, que dé fruto en tu vida, y que con nosotros estemos hablando, podamos entender que tenemos un mismo sentir, tenemos el mismo espíritu, la misma verdad de Dios, y no que cada quien está pensando en cosas diferentes. Estamos convencidos de que nuestras mentes son mentes bíblicas. Estamos sometiendo nuestras ideas a lo que ya Dios dice. Quiera Dios que el pueblo de Esperanza sea una iglesia madura, llena del Espíritu Santo. Una iglesia de oración y una iglesia que confía solamente en la palabra de Dios. ¿Podemos orar? Dios bueno, Dios santo, una vez más te damos las gracias porque tú eres bueno y tu palabra es buena para cada uno de nosotros. Es miel, es una espada, es un martillo, y ella es la que nos forma y nos alienta y nos fortalece. Padre, mi oración al concluir es que todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, pues dé fruto, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Que podamos dar testimonio de lo que la palabra está haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Yo te pido, Señor, yo te ruego que todo lo que se predica de este púlpito, de este lugar, para tu gloria, sea evidente a todos los demás. Y que dé frutos, Señor, según tus propósitos. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no conoce de ti, que el poder de tu Espíritu, Señor, venga sobre esa persona y quite todo argumento que pueda haber en contra de tu propio evangelio, Señor. Padre, abre sus ojos para que puedan ver las maravillas de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu estén con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.